tal? Bienvenidos a este programa especial del debate de la historia que vamos a dedicar al centenario del nacimiento del Papa Juan Pablo II. Abordaremos en este programa la importancia de su figura en algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos 25 años del siglo XX, los que coincidieron, por lo tanto, con su pontificado. Es un podcast especial porque vamos a hablar de Juan Pablo II y además volvemos a grabar después de varias semanas en las que este confinamiento por el coronavirus pues no nos ha dejado hacerlo, no nos ha dejado mantener el ritmo habitual del debate de la historia. Grabamos además desde casa, aunque el sonido es muy bueno y es una alegría volver a saludar a Carlos Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Un placer volver a hablar contigo. Bien, Pablo. Nada, encantado. Recuerdo, porque ya después de tanto tiempo casi se me ha olvidado, doctor en Historia, profesor de Historia Contemporánea, director del Colegio Mayor San Pablo y coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo y que, a pesar del confinamiento, sigue adelante. Sí, claro que sí. Aquí el colegio también sigue adelante, en él estoy ahora y nada, pues vamos navegando esta epidemia. Muy bien, para hablar de Juan Pablo II y a la vez de la historia de Polonia y también de la de Europa, contamos con José Luis Orella, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Pues nada, es un placer estar aquí otra vez. Después de 2 meses, supongo que ya ambos, lo de las clases online, ya expertos. Bueno, más o menos. Siempre se descubren cosas nuevas. Ahora el reto de los exámenes. Por cierto, José Luis, no es el tema que vamos a tratar en el podcast, pero no podía dejar de comentar, tú no sabías nada, así que no podemos decir que has venido a hablar de tu libro que acabas de publicar en Ediciones Encuentro, el beato Ignacio Maloyan en el Gólgota de los Armenios. Así es, sí. Acaba de salir nada, hace poquito, y entonces, bueno, pues hablamos de un aspecto pues desconocido dentro ya de un tema que está en la sombra, que es el genocidio armenio, como es, pues bueno, la vida de este obispo católico, y así, pero de etnia armenia, y entonces a través de él pues se conoce un poco pues esa gran tragedia, ¿no?, que hubo a inicios del siglo XX. Uh-huh. Nos centraremos en este programa en Juan Pablo II, santo también de la Iglesia Católica, de su relevancia histórica. Antes de empezar, solo recordaros, como siempre, que estos podcasts están disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube. Y si os parece, ya no me enrollo más. Empezamos y quizá lo primero que podríamos hacer sería contextualizar un poco en qué momento de la historia llega Juan Pablo II al papado. Como decías, el último 25 años de la historia de Europa, también de la historia de Polonia, llega al Vaticano un papa polaco, un papa que llega de un país controlado por la órbita comunista. Pues Juan Pablo II, si te parece, José Luis, intervengo yo. Sí, muy bien. Es papa desde el año 1978, elegido el 16 de octubre, justo sucede a Juan Pablo I, pontificado muy breve, inicia un pontificado muy largo, uno de los más largos de la historia de la Iglesia, en un momento de la Guerra Fría donde están sucediendo pues muchísimas cosas, como mencionabas antes, Pablo. Por ejemplo, el final de la Guerra de Vietnam acaba de terminar un par de años atrás con la retirada de las tropas americanas. El comienzo del conflicto en Afganistán por parte de la Unión Soviética, el cambio de presidencia en los Estados Unidos de América, que será inmediato, Ronald Reagan, o también en la Gran Bretaña, la llegada de Margaret Thatcher. Los tres cambios, el pontificado de Juan Pablo II, la presidencia de Reagan o la de Thatcher en Inglaterra, suelen asociarse en el tiempo. Pero es que van a pasar muchísimas cosas más, pero la guerra Irán-Irak, es decir, ahí podríamos situar muchísimos acontecimientos en el comienzo de ese pontificado. No dejaba de ser, sobre todo también, un papa que venía de la Europa del Este, el primer papa polaco de la historia, el primer no italiano en muchísimos siglos, y que era mirado con suspicacia por ese motivo, es decir, por venir desde un país bajo la égida del comunismo. Pues sí, un poco en ese aspecto, un poco por sumar algunos contextos, es un momento desde luego de gran cambio, ¿no? O sea, un poco lo mismo que ha dicho un poco el profesor Hernández en el aspecto de que al no ser italiano es una persona ya que no procede un poco de esa burocracia de la Secretaría de Estado, ¿no?
Ya con Juan Pablo I se había roto un poco en parte porque se había traído, bueno, pues al patriarca de Venecia, ¿no? Aunque ya había realizado el trabajos burocráticos y desde luego Pablo VI había venido de la Secretaría de Estado, Pío XII había venido también, o sea que podemos decir que los últimos años, desde luego los últimos papas habían tenido un perfil desde luego con una visión de gobierno muy bien preparados, quizá con una menor preparación pastoral, aunque en algunos momentos la habían tenido, pero esencialmente unas personas muy de gobierno de la alta esfera de la Iglesia Católica. En este aspecto, la llegada de Juan Pablo II rompe mucho de este tipo de aspectos en muchas vertientes. O sea, es el arzobispo de Cracovia, es un hombre desde luego pastoral, pero que pertenece también al mundo académico intelectual del mundo de la universidad, que ha tenido experiencias en su momento también como trabajador, como obrero, y que por lo tanto tiene esa intensidad también, que sabe, desde luego, no a través de las lecturas, sino a través de su propia vida personal, un poco ese contacto con el mundo del trabajo, con el mundo de la industria, y luego además una persona que cuando él sale elegido papa, también era una persona que había salido fuera de Polonia, o sea, se había formado en Italia, luego había recorrido incluso Francia y Bélgica en los momentos de la fuerte renovación eclesial que había sucedido en las iglesias en aquel momento, o sea, el mundo de los curas obreros en Francia, todo el mundo de la nueva teología, y toma contacto él desde luego con muchos de aquellos académicos que van a desarrollar, van a ser pioneros un poco en ese proceso de esa nueva teología. Estuvo en Estados Unidos en su momento, en su época de cardenal, visitando las comunidades polacas de allí. O sea, descubrimos de repente una persona, desde luego, muy joven para cuando va a ser elegido papa, pero desde luego una persona que tenía dentro de sí, que es lo que supieron vislumbrar el colegio de cardenalicio, una persona desde luego con muchísimas cualidades y que podía adaptarse a los diferentes retos que, como muy bien ha dicho el profesor Hernández, desde luego era un mundo de cambios y se necesitaba una persona joven y con muchos recursos para poder responder a lo que pudiera venir, ¿no? De ahí un poco esa clave para su elección. En esa clave para su elección, no sé cómo casa el papel o la situación de la Iglesia en Polonia, la Polonia en la que Juan Pablo se forma como sacerdote, es obispo y después cardenal. Hombre, ahí a nivel interno, bueno, igual el profesor Hernández quiere decir alguna particularidad, pero si eso, digo yo alguna cuestión para que la pueda completar en ese aspecto con alguna cuestión más post-polaca en ese sentido. O sea, la importancia que tiene Juan Pablo II en torno a la Iglesia de Polonia se puede decir, resumiendo casi en pocos aspectos. Por un lado, es una iglesia que ha sufrido los dos totalitarismos, o sea, el del nazismo y el del comunismo. Por lo tanto, una iglesia que que vivió junto con la sociedad polaca un poco esa prisión, esa represión de esas dos tiranías. En segundo aspecto, estamos hablando también de una persona que lo sufrió y que supo adaptar su discurso a la defensa de la persona humana. O sea, tiene una formación de filosofía y que rápidamente va a saber cómo adaptarse frente al pensamiento de construcción de una nueva sociedad sin Dios, ¿no? Y va a saber cómo plantear ese tipo de respuestas a través de la juventud, ya que él es un docente en ese sentido. Conoce perfectamente la realidad polaca. Él ha sido un estudiante de filología polaca, por lo tanto una persona con grandes conocimientos de cultura, de filosofía, de literatura polaca, por lo tanto la tradición de la cultura polaca está muy metida dentro de su sentido medular, por lo tanto él se siente un verdadero patriota polaco cuando muchas veces se creía que el Papa debía ser de todos, como se era, pero casi debía cortar las raíces de su origen. Ahora es casi el primero que dice, no, yo soy el Papa de todos, pero yo soy polaco y no hay incompatibilidad, ¿no? Pero, y luego un aspecto importante era otro aspecto. Él va a ser uno de los hombres del Concilio Vaticano II. Conoce y ve un poco ese proceso de adaptación que intenta el Concilio Vaticano II a una nueva realidad. Bien,
él va a desarrollar un sínodo a nivel episcopal en Cracovia, pero lo desarrolla bien. No podemos decir como las consecuencias que van a tener en otras partes del mundo que precisamente se van a tomar lo que no decía el Concilio Vaticano II. O sea, él, como había sido uno de los hombres que había estado dentro y había sabido calibrar un poco cómo debía reformarse la Iglesia sin perder su sustancia para adaptarse a lo que iba a venir, resulta él procede a un sínodo dentro de Cracovia, desde luego en la cual van a formar parte miles de personas que están en la diócesis, religiosos, sacerdotes y laicos, pero desde luego muy bien seleccionados para que conformen ese modelo de iglesia y desde luego sin interferencias, se puede decir, de saboteadores que pudieran provenir precisamente del gobierno y por lo tanto hacer desembocar aquel proceso precisamente en algo que no debía ser, que es lo que no ocurrió en otros países, ¿no? Por lo tanto, Juan Pablo II va a ser un hombre que está profundamente orgulloso de las raíces que provienen de la Iglesia, pero va a saber cómo reconducirlas a través del Concilio Vaticano II sin que signifique eso, desde luego, un proceso de ruptura que haga romper precisamente un poco todo aquello, ¿no? O sea, a nivel vocacional incluso va a haber un incremento de vocaciones y la Iglesia polaca, desde luego, no va a sufrir una crisis, sino todo lo contrario. O sea, va a haber una mayor participación de la sociedad en arropamiento, en apoyo un poco con esa Iglesia, ¿no? Así que el modelo polaco es un modelo en el cual podemos decir, se dirige el Concilio Vaticano II, desde luego con un control del obispo y desde luego con una verdadera fidelidad a lo que es la fe y a la tradición, ¿no? Y por lo tanto, muy diferente a lo que sucedió en otros ámbitos, ¿no? Sí, pues por completar lo que ha dicho José Luis Orella, que es una de las personas que en España más sabe de Polonia, o sea, da un poco de pudor hablar de Polonia con él, porque siempre pues, tiene ya muchísima experiencia, incluso sabe polaco, cosa que no es tan habitual en España. Bueno, por completar, le decía, Juan Pablo II nace en la Polonia que acaba de ser independiente. Nace en 1920, el triunfo de una identidad frustrada en todo el siglo XIX, que a partir del final de la Primera Guerra Mundial pues aflora, pero como decía bien José Luis, pues le toca vivir todo el proceso, siendo todavía muy joven, nace en 1920, pues todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, cuando él se está formando. Entonces, ya vive las sendas ocupaciones que tuvo este país, una a manos de los alemanes, otra a manos de los comunistas rusos. Entonces, cuando entra en el seminario de forma clandestina, es decir, que tiene unas vivencias muy fuertes en la Polonia de ese tiempo, se ordena sacerdote justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, y ahí, como decía José Luis, pues tiene alguna serie de viajes a Roma y fuera de Europa incluso, ¿no? Entonces, en los años siguientes, por ejemplo, cuando él llega a ser obispo, 1958, hay que tener en cuenta que toda esa Europa del Este había iniciado un movimiento de rechazo contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se vio frustrado a partir de lo que podríamos llamar la Batalla de Budapest, por el título del libro de Ricardo Martín de la Guardia, por ejemplo, que fue otra de las personas que nos acompañó en su momento. Es decir, hay un movimiento de rechazo de la Unión Soviética que queda frustrado. Es ahí entonces cuando comienza pues, toda la experiencia del concilio que señalaba José Luis, que también le permite promover todos esos conocimientos que él ya había adquirido como profesor de ética, como profesor de teología, se había doctorado, había seguido pues, toda esa carrera académica, y tiene aquí una dimensión, puede decirse que más amplia, más abierta a la Iglesia universal, al cambio que está sucediendo pues, entre el pontificado de Juan XXIII y de Pablo VI, que es al final quien le elige como arzobispo de Cracovia, ¿no? Entonces, evidentemente está enraizada toda su biografía en el acontecer polaco del siglo XX, y está marcada por ella. Si nos metemos ya en la etapa más inmediata, su elección como pontífice, e incluso en ese periodo, el vínculo con Polonia sigue siendo notorio. Una de las obras que escribe es precisamente una defensa de esa identidad. En los años 80 escribe una obra intentando señalar que es perfectamente conciliable la identidad católica con la identidad, digamos, nacional
él y que todos poseemos, ¿no? Y es una Polonia que gracias a él también pues, va a poder enfrentar, ¿no? Es la falta de independencia que tenía. Es preciso recordar que su viaje más famoso probablemente es ese que hace a Polonia, donde pues, con todos los problemas que le plantea la dirigencia del Estado, al final logra superarlos, arrodillarse al llegar al suelo polaco, besar la tierra, es decir, con un montón de símbolos en ese sentido que le vinculan a su propio país. Por eso es uno de los grandes símbolos de Polonia, aparte de ser uno de los grandes símbolos del siglo XX, es uno de los grandes símbolos de la historia polaca. Vamos a hablar de momentos históricos importantes y incluso en la actualidad se habla de la diplomacia vaticana en la mediación de algunos conflictos. A mí siempre me ha llamado la atención ese concepto y os quería preguntar cómo es posible o cómo se lleva a cabo esa diplomacia vaticana, cómo el Papa es capaz de influir en grandes acontecimientos de la historia. Hablaremos ahora pues de la caída del muro de Berlín. Bueno, pues habría que remontarse muchos siglos, porque la diplomacia en el Vaticano es uno de los hechos más antiguos, es casi los fundadores, podríamos decir, de la diplomacia. De hecho, una de las historias de la España del siglo XV es precisamente cuando Garcilaso de la Vega va a presentar, el autor de las églogas, pues va a presentar sus credenciales por allí, ¿no? Entonces, la capacidad que tuvo la Iglesia a lo largo de los siglos, sin ejércitos, sin, digamos, un poder temporal más allá de los estados pontificios, de ir ordenando la historia de ese entorno europeo hacia pues, los propios fines de la Iglesia, es uno de los hechos más importantes, ¿no? de la historia del catolicismo. Cuando nos metemos ya en este contexto, en el del siglo XX, sí que es preciso señalar que la diplomacia vaticana no tiene la fuerza que tenía en un contexto de cristiandad. Es un contexto donde el catolicismo está yendo a menos. Entonces, todos los actos de Juan Pablo II en este y en otros órdenes van a lograr reposicionar la Iglesia a nivel público en la solución de conflictos como, bueno, la solución o la mediación de conflictos como el de Inglaterra con Argentina, me refiero al caso de las Malvinas, que es en los años 80, y hay diversas salas de las estancias vaticanas donde se fueron resolviendo conflictos, ¿no? Y así cuando pues, a cualquiera de nosotros le hacen una visita por el Vaticano, pues nos dicen, aquí se negoció un problema entre Guatemala y El Salvador, la guerra que tuvieron. Y el Vaticano era muy útil en ese sentido porque es un poder no temporal, podríamos decir, neutral para muchos estados de la Tierra, con un ascendiente importante sobre las naciones católicas, lo cual también es significativo. En los conflictos que menciono hay intermediados por naciones católicas, y también entre las naciones cristianas, porque en ellas las comunidades católicas sí que fueron en crecimiento a lo largo del siglo XX, sea Estados Unidos, sea incluso la propia Inglaterra. Entonces, en ese sentido, el Papa, la Iglesia, va a poder jugar con mejores cartas que quizás a principios del siglo XX. No, y desde luego de ese modo, del mismo modo que ha hablado el profesor Hernández, hay que tener en cuenta que la Iglesia es una de las instituciones con un mejor, por un lado, conocimiento de la persona y por otro lado, desde luego, con el mejor conocimiento de la realidad de gran parte de los países, no solo por tener una amplia red diplomática igual que cualquier otro país, sino que desde luego por los nuncios a través, desde luego, de la Iglesia Católica en esos países, pues conoce desde luego verdaderamente cuál es la realidad, no solo política, sino social, etcétera, y por lo tanto sabe cómo, pues cuáles han sido esos fundamentos o esas causas por los cuales se ha podido llegar a una posibilidad de enfrentamiento o de guerra, ¿no? Y por tanto puede, desde luego, con ese ascendiente,
como se ha explicado un poco anteriormente, desde luego dulcificar y favorecer, desde luego, y alejar las posibilidades, desde luego, de una guerra que igual a corto plazo y con una visión política, algunos pueden ver como la salida de sus problemas, pero desde luego no saben, desde luego, las consecuencias que un poco puede tener, ¿no? Por lo tanto, esa autoridad y que le da de siglos a la Iglesia sí que le permite, por su conocimiento de la persona y de las realidades, es desde luego una de las instituciones que mejor sabe por dentro cómo funcionan muchos de esos países a nivel social, pues cómo se pueden evitar muchas veces ese tipo de conflictos, ¿no? El Papa, por añadir algo más, a diferencia de otros pontífices, fue un hombre que multiplicó las relaciones internacionales de la Iglesia, por ejemplo, a través de sus viajes. También es algo muy llamativo, es seguro el Papa más viajero de toda la historia. Tiende puentes con multitud de países. Creo recordar que las legaciones diplomáticas que tiene la Iglesia, esos nuncios, se multiplican por 2 a lo largo de su pontificado. Y eso también va a ser relevante, es decir, un hombre con tantísimas relaciones o tantísima proyección, pues evidentemente puede intermediar mejor en hechos como las crisis que tuvieron Chile y Argentina, o lo que me refería antes de Centroamérica. Es decir, tiene, pues, claro, una mejor posición. Bien, si os parece, nos centramos un poco en algunos de sus acontecimientos. Hablábamos de que en el año 1978 Juan Pablo II comienza su pontificado. Apenas 2 años después, en Polonia, se produce esa huelga en los astilleros de Gdańsk que dan origen al sindicato Solidaridad. Son 2 conceptos que, a la hora de estudiar la historia del siglo XX y cómo Polonia da paso a la democracia, van unidos de la mano, ¿no? Junto al líder Lech Walesa. José Luis, ¿qué fue Solidaridad? ¿Qué supuso ese movimiento para la historia de Polonia? ¿Y cuánto tuvo de intervención Juan Pablo II ahí? Hombre, desde luego el movimiento de solidaridad es un movimiento con todas las consecuencias o todas las características de ser un movimiento. Me explico. O sea, empieza siendo pues un sindicato clandestino representativo de un comité de empresa de los astilleros principales de Gdańsk, y de repente se va a convertir en muy poco tiempo en un movimiento que agrupa a 10 millones de personas, teniendo en cuenta que en ese momento pues Polonia tenía 36 millones de habitantes. O sea que si reduces a la población adulta, quiere decir que hasta había varios decenas de miles de comunistas que eran afiliados a Solidaridad en ese momento. O sea, quizás sea uno de los casos pues, más extraordinarios un poco en ese aspecto. O sea, es un movimiento que consiguió desde luego aunar un poco esa afinidad de todos los segmentos sociales. O sea, por un lado, porque los astilleros fueron el hecho relevante, el inicio, y desde luego pues ahí ya se solidarizaron, podemos decir, y valga la redundancia de la palabra, todo el mundo laboral industrial, ¿no? El mundo de los mineros, de la siderurgia, del resto de los astilleros, etcétera. Pero también se solidarizaron en ese aspecto todo el mundo campesino, todo el mundo rural, y luego el mundo de los estudiantes. Por lo tanto, claro, de repente aquello había pasado fronteras, había roto aquellas expectativas y ya era un movimiento, desde luego, pacífico y social, pero que estaba reivindicando, desde luego, la restauración, desde luego, de unas libertades, de una soberanía, tomando casi las raíces de lo que había sucedido en el pasado con Polonia. Con una diferencia, y aquí se nota la gran influencia de Juan Pablo II, y es que todas las revueltas que siempre había desarrollado Polonia en el siglo XIX siempre habían fracasado y siempre habían sido violentas. En el siglo XX tenemos una gran revuelta armada, que es la que la ha citado hace un momento el profesor Hernández, con la batalla de Budapest, que es maravilloso libro realizado pues, por los profesores Martín de la Guardia, Iván Selaski y Guillermo Pérez, ¿no? Bueno, pues al final acaba siendo un fracaso cuando habían triunfado, porque era imposible vencer militarmente aquella fuerza militar de la Unión Soviética. Por lo tanto, en Polonia la reacción ya no va a ser de violencia, sino va a ser pacífica. Y desde luego, si una sociedad se pone en pie, pues va a ser imposible. Por lo tanto, ese tutelaje un poco, el que Juan Pablo II se transforme en la voz
de la Iglesia del Silencio, como él dijo, se acabó ya el que se denomine Iglesia del Silencio a la Iglesia Católica en la Europa del bloque comunista, porque ya tiene voz y su voz soy yo. Pues eso va desde luego a producir desde luego una visualización y una concentración de todos los medios de comunicación internacionales en aquellos acontecimientos en los cuales él acaba de producir esa abertura para que se puedan ahora desde luego sacar. Y la Iglesia va a ser, se puede decir, la gran institución logística de apoyo a solidaridad. Cuando reciba los golpes de la represión, la Iglesia será la que se transforme en guardería para los niños, la que a través de la Cruz Roja Internacional reciba las ayudas y pueda distribuir las ayudas económicas y alimenticias a las familias de los sindicalistas que han sido apresados por la policía, etcétera. O sea, que sin ese apoyo o esa retaguardia de una Iglesia que apoya a esa sociedad que se había organizado y vertebrado a través de solidaridad, desde luego le hubiera sido muy difícil, desde luego, sostenerse, ¿no? Entonces podemos decir, el papel de la Iglesia en solidaridad pues, va a ser muy importante. No solo en que la encamine por un camino de paz y no de enfrentamiento armado, sino que además incluso a nivel logístico van a estar sosteniendo en el momento durísimo de represión cuando más de 5.000 dirigentes fueron apresados y llevados con el estado de excepción a campos, ¿no? La historia de solidaridad, como decía el profesor Orella, pues nace, y has dicho tú también, Pablo, a partir de esas huelgas del año 80, Gans, pero va a ser una historia, digamos, que tiene continuidad a lo largo de los años 80. Va a ser un sindicato no estatal, el sindicalismo estaba en manos dentro de este sistema, en manos del Estado, eran sindicatos en ese sentido totalmente domesticados y dominados por la situación en ese momento, pues por Jaruzelski, por Gierek, por los distintos dirigentes polacos y en otros países igual. Y Solidaridad lo que ofrece es un sindicato clandestino al margen del gobierno que va a ser mella en la capacidad de ese sindicato oficial. Pero es que además va a conseguir, como decía muy bien el profesor Orella, movilizar a muchísima gente gracias a esas redes cristianas existentes que poco a poco van a ir siendo capaces de retar al Estado. Porque las huelgas no se detienen en el año 80, sino que van a seguir ya hasta el final de la historia de la Polonia pues de Jaruzelski, ¿no? Entonces, hasta el mismo año 88, Solidaridad, aún siendo clandestino y aún con dirigentes encarcelados, pues va a lograr poder confrontar con el sindicato oficial, va a incluso a tener en el último término ya de esta historia, en el entorno de la caída del muro de Berlín, ciertas libertades en el sentido de poder participar de los procesos electorales, etcétera, y incluso pues, con Lech Walesa en la cárcel, el sindicato va a poder seguir funcionando en ese tiempo. Entonces, un elemento peculiar quizás en toda la Europa del Este, porque en ninguno de los otros países un sindicato así llegó a tener esa fuerza. Ese apoyo de la Iglesia al sindicato Solidaridad, a esas redes que intentan pues librarse, ¿no?, del yugo comunista, incluso golpeará a la propia Iglesia con casos paradigmáticos, ¿no?, que la Iglesia recuerda, como el de Popielutsko. Y porque el Estado establece pues, leyes de excepción marciales durante los años 80, y claro, cualquier tipo de acontecimiento que no tenga la autorización del Estado pues implica detenciones, violencia, y el Estado se da cuenta que la estructura que está detrás, digamos, de este sindicato clandestino en el fondo es la propia, los propios cristianos, ¿no?, polacos. De ahí, por ejemplo, con casos como que tú has mencionado, del asesinato de este sacerdote, llevado al cine no hace mucho tiempo. Sí, van a ser varios sacerdotes los que son, se puede decir, asesinados, algunos desde luego
pues no se puede decir demostrar, porque son como en extraños accidentes de tráfico, teniendo en cuenta en un país comunista donde casi nadie tenía un automóvil propio, ¿no? Entonces, bueno, y donde no había desde luego problemas de tráfico. El caso de Jerzy Popieluszko, quizá el caso más renombrado, es ahora actualmente beato, y desde luego era uno de los sacerdotes que se convierten en famosos no por su liderazgo político, sino precisamente porque cumple con aquellas masas de solidaridad como sacerdote, es el que desarrolla sus misas de campaña, ¿no? Y por lo tanto celebra misa a todos aquellos trabajadores que en los momentos de huelga y así están desde luego posicionándose y desde luego no tienen ese arropamiento espiritual. Él es uno de los más conocidos, de los más mediáticos. Su parroquia de San Estanislao de Kostka de repente pues se llena desde luego con gente, y desde luego pues cuando estás allí ves hasta los altavoces que tenían que poner porque la gente no podía entrar dentro de la iglesia, y desde luego por eso su eliminación por miembros de la policía política, que lo torturaron, lo mataron y lo tiraron luego al río, pues causará desde luego uno de los hechos más relevantes de ruptura y desde luego que favorecerá el hundimiento un poco del régimen, ¿no? Pero que también significó en ese sentido como la sociedad, incluso en los sectores no practicantes, veían a la Iglesia desde luego como una compañera de viaje y tenían esa gran admiración desde luego un poco por los sacerdotes, porque no estaban desde luego fuera de la realidad, sino todo lo contrario, eran quienes les acompañaban incluso con el sacrificio de sus propias vidas un poco en ese aspecto, ¿no? Y eso lo habían llevado durante un poco todo el régimen, ¿no? Como bien había dicho el profesor Hernández, va a haber una gran importancia en esa relevancia, ese mantenimiento de una cierta intelectualidad católica que se había forjado y que había vivido un poco casi en los boletines diocesanos, y que ahora son los que van a proporcionar un poco ese arropamiento intelectual a todas estas masas un poco que se vertebran en torno a solidaridad, ¿no? Por ejemplo, Mazowiecki, que será el primer presidente no comunista del gobierno, era uno de aquellos intelectuales periodistas que procedían desde luego de los círculos de intelectuales católicos que había formado Karol Wojtyła, Juan Pablo II en su momento, un poco como arzobispo, ¿no? Y esos intelectuales son los que tomarán esa relación también con ese mundo del trabajo, ¿no? La figura de Juan Pablo II, cuando se habla, ¿no?, de ese frente que va debilitando poco a poco los últimos años de la Unión Soviética, siempre va en relación a Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en el Reino Unido. ¿Hay una relación real entre estos tres personajes o es simplemente una manera de simplificar la historia? Hombre, sí, es una simplificación, porque digamos, el pontificado es que es tan largo, ¿no? Hay varios momentos, ¿no? Podría decirse lo mismo que su imagen se asociaría a Fidel Castro, porque es uno de los hombres que primero hace una visita a Cuba, ¿no? Y ya tendríamos una imagen completamente distinta de Juan Pablo II, o es un hombre que visita su propio país, estando todavía en manos del gobierno comunista, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene relación con Margaret Thatcher o con Ronald Reagan, pero es que tiene relación con muchísimos elementos de la política de ese tiempo y de la sociedad civil. Recuérdese, pues, las imágenes con ahora estoy intentando Lady Di u otros personajes de los años 80 o 90. Bueno, podríamos quedarnos con esa dimensión, digamos, más próxima a los gobernantes conservadores, pero realmente es mucho más plural. También habla en la Unión Europea, también habla en muchísimos foros. Lo que sí es un auténtico referente en el anticomunismo, eso sí. Y ahí sí que tiene a sus costados, no arriba, sino a sus costados, a Margaret Thatcher, a Juan Pablo, a Ronald Reagan y a otros líderes conservadores, porque realmente su protagonismo a la hora de demoler moralmente esa panoplia de regímenes sometidos a la URSS es muy relevante, ¿no? Y su viaje, lo que serían los mensajes muy, muy claros también, deberían ser en ese sentido, pues, darles toda la prioridad que podamos, porque realmente lo que ocurre
en el final de la Unión Soviética es la implosión de un sistema. No son elementos foráneos como podría ser la enemiga de los Estados Unidos lo que acaba con la URSS, sino que estaríamos hablando sobre todo de la implosión de un sistema de dominio en Europa, ¿no? Muy poquito tiempo antes de la caída del muro de Berlín, el presidente Reagan iba a Berlín a decir take down this wall, ¿no? Tire usted este muro, pero él lo que había hecho era tender puentes con Gorbachev, tener reuniones con Gorbachev, tener algún programa de desarme, dar una conferencia en Moscú sobre las bondades del capitalismo. Es decir, poco a poco es el sistema bolchevique el que se va horadando a sí mismo. Y en ese sentido, Juan Pablo II sería el gran precursor. Y luego, remarcando un poco eso, claro, la importancia dentro de los países que están sometidos un poco al comunismo, la importancia que tenía Polonia con respecto al resto de los países, ¿no? Era dentro de los países sometidos a la Unión Soviética, el país, podemos decir, con una mayor demografía y con un sistema, dentro de ser totalitario comunista, uno de los más débiles. Por lo tanto, también en ese aspecto, bueno, aunque podemos decir, pues Ronald Reagan a nivel de política internacional y como líder de Estados Unidos tiene desde luego un cambio de actitud que va a favorecer un poco ese debilitamiento de la Unión Soviética, lo que no cabe duda, como bien ha dicho el profesor Fernández, ese momento de implosión un poco desde dentro y que desde luego la fuerza que va a tener esa presencia de la Iglesia Católica a nivel polaco es lo que produce el desgaste, lo que sería como el eslabón más débil un poco de la cadena y que arrastra luego perfectamente al resto de los otros países, ¿no? Desde luego la Unión Soviética tenía además sus propios problemas de gestión y que van a favorecer su propio hundimiento, ¿no? Pero se puede decir esa descalificación a nivel moral, esa movilización social que se desarrolla en Polonia no se va a producir en otros países, sino de forma más local, e incluso las disidencias van a estar muy localizadas en grupos de intelectuales, etcétera. Y únicamente será casi a partir de la caída del muro cuando la población ya vea que sin peligro puede salir a la calle, no como, por ejemplo, la situación polaca, que ya habían salido una decena de años antes. Son un poco los que mueven y ya empujan un poco esa puerta y luego ya el resto de los acontecimientos producirán ya el derribo de todo el edificio, ¿no? Pero podemos decir que va a ser un poco esa incentivación, ¿no? La cronología es importante, simplemente recordar que el cambio de gobierno en Polonia ocurre en agosto del año 89 y hay que esperar a noviembre a que llegue ese gran signo, que sería la caída del muro de Berlín. Me refiero al cambio, al acceso al poder de Tadeusz Mazowiecki, fue el primer ministro que venía del sindicato Solidaridad. En toda esta historia, hablaba ahora Carlos de ese derribe, ese muro de Ronald Reagan frente al muro de Berlín. ¿Hay algún discurso, algún texto del Papa Juan Pablo II que podamos señalar como fundamental en este proceso histórico? Yo al menos sí, o sea, citas genéricas sobre los hechos del muro de Berlín y de la caída del comunismo, por supuesto. Incluso una encíclica, ¿no? Es decir, en la que se refiere a partir de la encíclica de León XIII dedicada a la doctrina, bueno, la encíclica precursora a la doctrina social de la Iglesia. Hay una nueva encíclica, Centesimus Annus, a los 100 años de aquella, donde, claro, hay manifestaciones contra el sistema. Pero así algún texto que haya quedado como particularmente anotado en la memoria colectiva, a mí se me escapa. Quizás José Luis sí que... Hombre, es más su primer viaje, el del 79, ¿no? Ese es su discurso en la plaza Piłsudski en Varsovia, es el que mueve a todos cuando habla del Espíritu Santo, y desde luego que el Espíritu Santo es, podemos decir, la fuerza que va a venir a liberar, y entonces es cuando él hace presión y va a venir a liberar ahora, y va a venir a liberar esta tierra, ¿no? Y entonces cuando todo el mundo de repente se da cuenta, desde luego, que no han quedado abandonados, que aquello no era, se puede decir, unas palabras, pues bueno, ¿no?, de sermón para rellenar, sino que les estaba hablando directamente al corazón y estaba desde luego apelando
a que eran personas y que como personas no podían admitir, desde luego, un sistema que atacase a los derechos de las personas, porque desde luego eran queridos por Dios y como Dios, desde luego eran criaturas de Dios, ¿no? E hijos de Dios, y tenían esa dignidad de personas, ¿no? Claro, aquello de repente lo empezaron a entender aquellas palabras que se les decía, ¿no? Y es un poco ese antes y después. Por eso, si en Varsovia le escuchan 2 millones de personas y luego va a Cracovia y le oyen casi 1,5 millones, va a ser un poco una bola que todo el mundo estaba dispuesto a ir a escucharle, porque su primer viaje a Polonia va a ser como un viaje profético, ¿no? Luego, desde luego, va a tener muchas circunstancias, pero un poco es como bien se decía anteriormente, el Papa, desde luego, con una visión más internacional, que más viajes va a tener y que, desde luego, incluso cuando organice las Jornadas Mundiales de la Juventud, va a tener a 2 millones de jóvenes filipinos en Manila, ¿no? Entonces, claro, es una persona que rápidamente se va a saber, caramba, que cuando él habla, desde luego quiero escuchar qué es lo que está hablando, porque esto mueve corazones y cambia la realidad del punto, ¿no? Por eso, más que buscar en el 89, yo buscaría precisamente ese sermón que él realizó, esa homilía en el 79 en Varsovia, que cambió los corazones, y eso implicó ya que allí a donde iba todo el mundo quería escucharle, porque todo el mundo decía: tú has cambiado Polonia, quiero que cambies también mi país, ¿no? Yo soy de México, yo soy de Filipinas, soy de Corea o soy de Japón, ¿no? Y entonces ya va a haber un cambio, desde luego, a nivel internacional, de deseo de conocer quién era ese Papa de repente tan especial, ¿no? Si os parece, podemos terminar este programa especial recomendando algún libro que nos ayude a acercarnos a la figura de Juan Pablo II. Entiendo que podríamos centrarlo en aspectos más históricos, más allá de libros de teología, que evidentemente pues hay muchos muy variados y muy buenos. Quería, decía, simplemente hacer un comentario. Yo fui a una de esas jornadas mundiales de la juventud, claro, bastante más tarde porque nací en los 80, pero fui a la del 97, que fue en París, ya con un Juan Pablo II físicamente vencido, tenía que descansar apoyándose en aquel bastón que todos recordamos, con una voz que a veces ganaba fuerza, pero otras veces se vencía por el agotamiento, y realmente eran momentos sobrecogedores. Yo creo que tenía 16 años en aquel momento, y es de las experiencias así más fuertes que recuerdo. Aquella noche en el velódromo, el acto final en París, velódromo de París, de Longchamps, vamos, impresionante. La multitud de jóvenes, luego cuando él llega, porque al final a última hora no se sabía si iba a estar con nosotros o no, pues claro, eran acontecimientos. Y quería decir que es un papa que dejó muchísimas imágenes, es decir, en la retina. A mí esas no se me ha podido borrar, o la del atentado que sufrió, o aquella imagen en Compostela, o esa mínima expresión, no tengáis miedo. Es decir, un papa quizás de eslóganes, pero sobre todo de imágenes para el recuerdo, para marcar y para ilustrar pues toda una época. Y en cuanto a los libros, yo me referiría fundamentalmente al de George Weigel, ¿no? La biografía de Juan Pablo II, Testigo de Esperanza. Quizás sería el libro paradigmático sobre todo su pontificado, aunque hay muchísimos que citar. Sí, un poco en ese aspecto, como bien ha dicho, pues el de Weigel o el de Riccardi, etcétera, tienes bastantes biografías, quizá pues el de Weigel pues sea el más completo, el que está pues más detallado, ¿no? A nivel, pues, mucho de eso, su pensamiento, pues, quizá pues tienes el de Levantaos, vamos, que es muy cortito, desde luego, para el que, bueno, pues quiera empezar a leer, pero algo cortito, y desde luego, pues le va a enamorar ese amor hacia su patria, cómo empieza es casi una especie de autobiografía de él en unas páginas muy cortito, ¿no?
o por ejemplo el de Memoria e Identidad, que hablan mucho pues, de ese amor precisamente a la patria, ¿no? Luego ya tendríamos los trabajos más especializados, lógicamente, como el de Amor y Responsabilidad, etcétera, que son ya casi trabajos académicos, mucho ya podemos decir más duros un poco para leer, pero que desde luego enlazan perfectamente para el que quiera tomar contacto con ellos, con esa realidad de la juventud del momento, que desde luego parecen hechos, desde luego, para ahora, ¿no? Y desde luego alguno que quiere decir, hombre, a mí, ¿qué me diría él ahora en este momento que estoy saliendo con mi novia, etcétera? Bueno, pues tienes un libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde perfectamente te está tratando y hablando de cómo debes vivir un poco esa relación, ¿no? Muy bien, pues si os parece con esas recomendaciones, podemos ir terminando con este especial sobre Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento, de uno de, pues, como hemos explicado, una de las figuras de mayor relevancia para la historia de la Iglesia y para la historia del mundo en los últimos años. Carlos Hernández, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Pablo. A ver si pronto podemos volver a retomar nuestros programas habituales en nuestro A ver estudio si- y con todos nuestros... A ver si pronto volvéis aquí, porque yo no me he Claro, es verdad, es verdad. Pero habrá pocos alumnos, entiendo, que Sí, en el muy colegio poquito. mayor. ido. Muy poquito. Sois la resistencia, nunca mejor dicho. Somos la trinchera. Oye, te diré que el otro día me hice una foto en la puerta del colegio mayor. Que llegué hasta allí con la bici, ¿eh? Bueno, te diré también que nos han mandado algunas, porque solemos salir a aplaudir casi todos los días a nuestros vecinos del hospital clínico. Claro. Y algunos de los enfermos que están en ese hospital, pues en estas circunstancias, nos han mandado, se han enterado de quiénes somos, nos han mandado algún mensaje vía correo electrónico a propósito de esa constancia que llevamos desde el viernes, creo recordar que sería pues 13 o 12 de marzo, no recuerdo bien la fecha, acompañándoles. Muy bien, pues a ver si pronto volvemos también a nuestra casa y podemos volver a nuestro ritmo habitual. José Luis Orella, muchísimas gracias. También voy a recordar ese nuevo libro en Ediciones Encuentro, el Beato Ignacio Maloyan, en el Gólgota de los Armenios. Y también te iba a preguntar si seguramente había actividades planeadas sobre el centenario de Juan Pablo II, como mínimo en la Embajada de Polonia, sé que había una. ¿Se retomará cuando sea posible? No, por supuesto, y así. Ahora teníamos incluso para final de este mes una actividad que íbamos a desarrollar en la universidad y que íbamos a traer a varios ponentes de Polonia, pero lo cual no quiere decir que se suspende, sino que se traslada a otoño y bueno, pues lo celebraremos antes del final del próximo curso, podremos vernos todos y aunque sea con mascarillas, lo celebraremos, ¿no? Muy bien, pues nada, solo recordar que estos podcasts del debate.es están disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y también en YouTube, y que en la web, en el debate.es, pueden disfrutar de ese especial que hemos realizado sobre los 100 años del nacimiento del Papa San Juan Pablo II. Gracias y hasta el próximo programa del Debate de la Historia.